Bueno, muy bien, chicos. Vamos a grabar la clase de hoy por si acaso quieren hacer nuevamente una revisión, una nueva mirada de lo que se diga en la tarde de hoy, que va a ser muy importante para lo que vamos a seguir desarrollando de cara al cierre de este primer corte. Voy a dejar de presentar la lista. Así que también les quiero agradecer por la colaboración, por la solidaridad, por el llamado a esta clase de manera remota o de manera virtual debido a los acontecimientos y las excusas presentadas en estos días. Así que muchas gracias. Chicos, venimos trabajando a distintos autores a quienes hemos leído, pero también los hemos interrelacionado discursivamente para poder entender todo este engranaje discursivo, teórico y conceptual de todos estos autores que aportan a la conversación y a la discusión sobre las teorías que están asociadas a la noción o al fenómeno de la interculturalidad. Hemos tenido la oportunidad de tocar o de conversar sobre lo que ya hemos visualizado y lo que hemos leído. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad, para algunos quizás de manera más profunda o más amplia, para otros un primer acercamiento sobre aquella lectura, capítulo del libro de Biopolítica y Movimientos Sociales Latinoamericanos Emergentes, precisamente sobre ese capítulo de trascendental importancia para nosotros en este semestre de lenguajes y pensamientos en el contexto intercultural, que se titula Praxis Interpretativa número 3, justamente donde se hace un abordaje sobre la sociedad, en general, la sociedad intercultural de la nación-estado en Latinoamérica en la era biopolítica global, desde una perspectiva que para mí tiene toda la importancia del mundo, porque se hace alusión a un sujeto colectivo de todo tiempo, modo y lugar, que es el sujeto colectivo de los movimientos sociales, que en este contexto de la globalización adquieren la categoría de emergentes, porque reavivan la naturaleza de un movimiento social en un contexto global, globalizado o también globalizante, en el que se hacen necesarias las críticas o perspectivas críticas, ¿verdad? Desde distintas visiones para poder abordar nuevas alternativas frente a los efectos negativos, ¿sí?, del proceso globalizador, y asimismo generar expectativas o perspectivas alternativas de cara a un mundo que permanentemente se relaciona, de cara a un mundo intercultural que se relaciona permanentemente, porque son las naciones o los estados nacionales y sus culturas las que juegan ese papel preponderante, ¿sí? Y por supuesto las sociedades que están inmersas dentro de esas culturas, las que juegan un papel preponderante dentro del relacionamiento internacional o dentro de ese proceso tan amplio como lo es la internacionalización, la transnacionalización y la mundialización. Aquí hemos venido abordando fuertemente la importancia también del proceso globalizador, un proceso desde la mirada de Hugo Facio como un proceso de larga duración, desde la mirada de Edgar Morin como un proceso también de corte histórico, pero que puede plantearse o entenderse desde una perspectiva asincrónica o sincrónica, ¿verdad? Porque el tiempo no es lineal y eso es lo que tenemos que entender, ¿sí? El tiempo y la historia no debe entenderse. La historia también como una disciplina de estudio debe entenderse no de manera, o no debe entenderse de manera lineal y no debe estudiarse de manera lineal. Y los licenciados en ciencias sociales deben darse a la tarea de hacer este tipo de revisiones de manera sincrónica y asincrónica para poder analizar
lapsos de tiempo, épocas, coyunturas, estructuras, eventos y acontecimientos que están presentes en la historia hoy o que estuvieron en la historia en el pasado, pero que tienen una repercusión hoy o han tenido repercusiones a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad. Entonces, eso como una mirada clave de fundamentación teórica que nos permitió llegar a unas conclusiones bien importantes e interesantes sobre esos 4 acontecimientos que han sido relevantes y preponderantes y potenciadores del proceso globalizador o de la nueva era o de la transición a esta nueva era o a esta nueva época conocida como la globalización, y esos eventos y acontecimientos de real importancia y de preponderancia como lo son desde Canclini, por ejemplo, como la caída del muro de Berlín, o como desde Hugo Facio, como la finalización de la Guerra Fría, la disolución de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y, por supuesto, la imposición de un sistema económico capitalista, la imposición de un sistema político democrático y la imposición de un sistema sociocultural homogeneizador y uniformador en todo el mundo debido a las políticas macroeconómicas del consenso de Washington. O desde la perspectiva, por ejemplo, de Francis Fukuyama, que plantea que, por ejemplo, también la globalización llega a nuestras vidas, ¿sí? A partir de la disolución de las ideologías, la disolución de las ideologías alternativas y la imposición de un solo sistema económico capitalista de corte neoliberal. Entonces, tengamos en cuenta que hay distintas miradas, distintas perspectivas y también estudios de distintos autores, ¿sí? De distintos puntos de la geografía del mundo, porque son autores de Latinoamérica, pero también hay autores de Norteamérica o también hay autores de otras latitudes que nos presentan análisis desde cada uno desde su formación y que nosotros tenemos una tarea de relacionarlos, de articularlos, de concatenarlos y también de entenderlos, de interpretarlos para tener esa mirada más amplia, la que nos permite construir una mirada crítica. Y es que la clase pasada con Joseph Stiglitz, por ejemplo, que es un norteamericano que trabajó en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, reconoce de las fallas del proceso globalizador y reconoce las fallas principalmente de 2 instituciones supranacionales como lo son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero no suficiente con, digamos, no suficiente con esta crítica. Joseph Stiglitz también nos presenta un panorama más amplio de ejemplos de países, de sociedades, de estados nacionales, de culturas, ¿sí? Que han podido tomar posturas diferentes, enfoques diferentes, modelos de desarrollo diferentes, como lo es los modelos de desarrollo, por ejemplo, de Brasil en Latinoamérica, o los modelos de desarrollo de sudeste asiático o del conjunto de países del sudeste asiático que sirven, por ejemplo, o por ejemplo también de un país muy particular que no está en este texto de lo que aprende la crisis mundial de Stiglitz, pero está en otros textos de Stiglitz, como es el país de la isla de Mauricio en África, ¿sí? Si no estoy mal y la geografía no me falla, donde se presenta a Mauricio, la isla de Mauricio, también como un ejemplo a seguir. Y otros ejemplos regionales que presenta Joseph Stiglitz en otros textos, ¿sí? Que son también muy interesantes de leer, que después de esta crítica que le hace al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial antes del inicio del nuevo milenio, ¿verdad? En el año 2000, con este texto de lo que aprendí de la crisis mundial, ya podemos tener un panorama más amplio de las siguientes décadas, ¿sí?
¿sí? Y de lo que ha venido pasando después del año 2000 con la emergencia de los movimientos sociales antiglobalización que pudieron presentarse como sujetos colectivos críticos, ¿sí? En Latinoamérica y a nivel global, en contra de las organizaciones supranacionales, incluyendo a la Organización Mundial del Comercio, que para la época de 1996, 97, 98 y 99 ya estaba tomando decisiones macroeconómicas, planetarias, de incidencia y de repercusión para todos los países del sistema internacional o el sistema de Naciones Unidas. Entonces, lo que hemos dicho no es poca cosa con relación a lo que ha venido sucediendo, y por eso es que desde esa mirada, en primer lugar, Foucaultiana, cuando decíamos que es en esta sociedad occidental, en esta cultura occidental, ¿sí? Esta que se pretende imponer como esa cultura hegemónica, la occidental, que nos ha occidentalizado y que nos ha homogeneizado, ¿sí? Que son la norteamericana y la británica, la anglosajona occidental y la europea occidental, que nos quiere todavía en el pleno siglo XXI seguir homogeneizando y neocolonizando, dice Foucault. Es donde se ha venido promoviendo esa cultura del individualismo, dice del yo, dice Foucault, se ha venido promoviendo la cultura del yo, ¿sí? Del individualismo y de la competencia y la competitividad, donde el que acumula, ¿verdad? Y monopoliza, ¿sí? Es el que lleva la bandera y es el que lleva la batuta del proceso globalizador. Y no estamos hablando del que más acumula ideas, sino que del que más acumula el capital económico en todo el mundo. Y así es como en la medida en que acumula más capital y monopoliza ciertos sectores de la economía y del comercio, es así como se posicionan como culturas hegemónicas y culturas dominantes frente a otras culturas y también frente a otras economías. Así es por eso que, muy a pesar de estos contratiempos y de estas grandes dificultades, los países, ¿sí?, menos favorecidos, los países más pobres del mundo, las regiones con menos desarrollo, con menos progreso, que apostaron y que se matricularon, pero que también se vieron obligadas a firmar los acuerdos del Consenso de Washington, lastimosamente vivieron lo que ya planteábamos la semana pasada, vivieron fuertemente las consecuencias de la gran recesión económica mundial que planteó Joseph Stiglitz en esta relatoría. Una recesión económica mundial que, como lo decía el lunes, para muchos países es una recesión económica que no ha parado o que no ha terminado, porque hay muchos países del mundo que han agudizado, que se han visto permeados fuertemente y que sus indicadores de pobreza, de marginalidad, de injusticia social, de desempleo, todavía son muy profundos. Por tanto, muchos países del mundo no han podido resurgir, no han podido salir de esa recesión económica mundial vivida en la primera década de los años 90, como es el caso de muchos países de Latinoamérica y Colombia, que hemos que hemos sobrevivido, ¿verdad? Año tras año y década tras década, gobierno tras gobierno, ¿sí? Tanto en el plano individual, ¿sí? Tanto en el plano individual, acumulando deudas, ¿sí? Y en el plano general de los países, acumulando también las deudas del pasado y las nuevas deudas, que es lo que ha llevado a los países a unas deudas externas con
con los países más ricos del mundo, con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, y también con deudas políticas en la toma de decisiones, ¿verdad? Lo que ha estancado la toma de decisiones a nivel nacional, a nivel interior, ¿sí? Como gobiernos y como estados libres y soberanos, porque todavía se depende políticamente de otros países con los que nos sentimos supeditados o nos sentimos dependientes, ¿verdad? Aún en el contexto actual del siglo XXI, habiendo pasado después de los 90 ya 3 décadas y un poquito más, 3 décadas y media, 35 años de bueno, eso para que vayamos entrelazando y retomando todo lo que hemos dicho, por supuesto, para que vayamos también articulando con lo que ustedes han venido también exponiendo y lo que han venido escribiendo, porque ya sé que lo que han escrito ya lo han formalizado cada uno desde la lectura que ha venido haciendo. Entonces, ¿qué tenemos adicionalmente a este panorama? Tenemos un panorama donde, como lo presento yo en mi libro, un panorama donde hay una máquina de dominación tecnológica imperial. Esta denominación de máquina de dominación tecnológica imperial es una denominación que le han dado dos autores a esta lógica globalizadora, dos autores como son Michael Hart y Antonio Negri, un norteamericano y un italiano que se juntaron para escribir un libro que se llama Imperio, y es así como ellos definen este contexto globalizador como una máquina de dominación tecnológica imperial dominada o liderada por instituciones supranacionales que regulan internacionalmente y que principalmente y en cabeza de ello está la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OMC, como ya lo hemos dicho, y que esta máquina de dominación tecnológica imperial, ¿verdad? Es una máquina que controla, que vigila, que además sistematiza información de todos los países, que tiene unos tentáculos que son no de manera presencial, sino de manera virtual, porque la tecnología y el Internet así se los permite para poder vigilar y controlar la seguridad misma del sistema globalizador. Y este sistema de dominación y también de vigilancia de manera planetaria coopta o permea el sistema social. Es un sistema social global que se ha venido homogeneizando, que en algunos países es menos homogeneizador que en otros, ¿verdad? Porque esto se ha hecho de manera sistemática debido también a esas políticas sistemáticas del Consenso de Washington, que en algunos países se da más o menos, ¿verdad?, de manera paralela a todas esas 10 políticas, pero que en otros países, ¿verdad?, se da de manera más lenta y en otros países se da de manera, o se ha venido dando de manera más rápida en ciertas áreas o sectores. Y que también ha afectado a la sociedad y la cultura global a la que pertenecemos. Entonces, este mismo sistema internacional es un sistema internacional que ya se ha dicho, permea todo lo que huele, todo lo que percibe, todo lo que toca. Es decir, nos afecta y nos permea a todos, a ustedes y a mí, en el amplio sentido del término, porque estamos diciendo que afecta positiva y negativamente todos los ámbitos de la vida en sociedad, lo político, lo económico, pero principalmente, chicos, lo social y lo cultural, ¿verdad? Que es donde más nos toca, nuestra forma de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de producir o trabajar, nuestra forma también, chicos, hasta de amar. Eso está demostrado. Emmanuel Castells, que es otro de los científicos sociales, ya también lo ha planteado. O sea, las formas de amar se han trastocado, se han afectado y se han permeado debido a todo este proceso globalizador o debido a, como lo dice
Hart y Negri debido a esta máquina de dominación tecnológica imperial. Que tiene un propósito, chicos, y tiene también como una columna vertebral, es decir, tiene allí unas venas, un cerebro, una columna vertebral, que sin un corazón, póngale el órgano que quieran ponerle, porque la verdad es que sin ese cerebro o sin ese corazón o sin esa columna vertebral no funciona, que es el mercado. Un mercado internacional, un mercado transnacional y un mercado mundial. Por eso digo, la internacionalización, la transnacionalización o la mundialización también tiene sus etapas y tiene también sus dinámicas y sus lógicas dependiendo del país, ¿verdad? Dependiendo la manera en cómo el país se ha aperturado económica y comercialmente, dependiendo cómo el país se ha abierto mercantilmente hacia el mundo y cómo las políticas internas, o sea, jurídicamente hablando, cómo las políticas internas también se han flexibilizado para que esas dinámicas de internacionalización, transnacionalización y mundialización puedan avanzar. Y las que lideran ese proceso de inter, trans y mundialización del mercado, ya lo dijimos también en la semana pasada, las que abanderan, ¿sí? Las que llevan puesto ese cerebro son las empresas multinacionales y las corporaciones extranjeras. Sin embargo, chicos, ustedes y yo, es decir, la sociedad y la cultura también tiene un cerebro, o tiene una columna vertebral, o tiene un corazón bien potente y bien fuerte, con vida, ¿verdad? Es orgánica. La sociedad y la cultura es orgánica, tiene vida permanente y constante. La sociedad y la cultura nada la detiene, aunque se vea afectada o permeada o modificada o desvirtuada o se vea invisibilizada en algún momento de la vida. Es orgánica, está en constante producción. ¿Por qué? Porque ustedes y yo existimos, porque la naturaleza existe, porque los ecosistemas existen. ¿Me explico? Porque tenemos vida. Entonces, la vida no la podemos detener aun cuando hayan guerras, aun cuando hayan asesinatos, aun cuando haya violencia sistemática, aun cuando haya delincuencia en las calles, chicos, ¿sí? La vida misma no se puede detener, no se detiene. ¿Que estamos acabándola nosotros mismos? Sí, la especie humana, diría Foucault, la está acabando, ¿sí? La especie humana, ¿sí? Se está autodestruyendo, o la vida humana se está autodestruyendo y está acabando la naturaleza misma, ¿verdad? Por el mismo actuar y proceder y por las decisiones que a nivel estructural y macro, ¿verdad? Macroeconómicamente se han venido tomando. Y por eso es que estamos viviendo hoy en día una situación de crisis o de multicrisis, como diría Morán, de multicrisis, porque está en riesgo la vida, ¿sí? De todos los seres vivos en el planeta y del ecosistema en general. O sea, está en crisis la naturaleza misma, están en crisis los recursos naturales, está en crisis la vida humana, están en crisis las especies, ¿sí? Entonces, muy a pesar de estas multicrisis o policrisis que está viviendo el planeta o que ha venido viviendo el planeta, chicos, hay vida, ¿verdad? Sigue habiendo vida y la vida no se detiene. La vida no se detiene y la vida se reproduce. Entonces, esta capacidad que tenemos, la sociedad, hablando de ese sujeto colectivo, en términos generales, la sociedad y la cultura no se detiene. Por eso es que gracias a la sociedad y la cultura es que se pueden presentar y es que se pueden generar procesos de cambio y de transformación, que son procesos de ruptura, ¿sí? Gracias a esta lógica o a esta dinámica orgánica de la vida,
se presentan también procesos de ruptura que nos llevan a entender que la con colores, aquí está con colores, la interculturalidad, ¿verdad? Que la vida misma, a través de su misma lógica, o de en plural, sus lógicas y dinámicas, ¿sí? Genera procesos de ruptura, dando paso a la interculturalidad como un proceso dinámico, como un proceso activo, como un proceso vital de las sociedades y de las culturas, ¿verdad? Para respetarse en medio de las diferencias, para respetarse en medio de las dificultades y las crisis. Este concepto o este valor o esta categoría o esta noción salió de las tumbas, ¿sí? Salió allá de las tumbas porque hoy más que nunca, ¿sí? Revive en medio de las crisis o toma importancia a nivel científico y sociológico y antropológico y político y económico, ¿sí? Toma toda la importancia del mundo, ¿verdad? Para reavivar, ¿sí? Para reactivar, ¿verdad? Los procesos culturales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Después de esta maravillosa explicación, chicos, ahora vienen ustedes. Ahora son ustedes los protagonistas porque yo necesito retroalimentación y diálogo de saberes respecto a lo que Néstor García Canclini nos aporta. Por esa razón, voy a compartirles en este momento una parte, un pequeño fragmento de lo que Néstor García Canclini piensa sobre su mismo libro, Diferentes, Desiguales y Desconectados. Muchas gracias a los organizadores de esta conferencia o congreso. Es un placer siempre participar en las reuniones de Claxo, en los grupos de trabajo y reencontrar en estas citas de Latinoamérica y el Caribe a muchos amigos. Hay un pequeño cambio en el título anunciado y que corresponde al tema tal como me lo pidieron, mapas o mapa de la interculturalidad, supongo que tomado de un subtítulo de un libro que publiqué hace casi 10 años. El título que yo quiero traer ahora es El horizonte ampliado de la interculturalidad. Me parece que no puedo limitarme al tratar este tema a actualizar las cifras de indígenas afroamericanos que he dado en otras publicaciones, incluso en la enciclopedia latinoamericana de Claxo, en la que me pidieron colaborar con una entrada, un artículo referido a la diversidad cultural. Los cambios recientes han vuelto visibles otros movimientos interculturales que también necesitamos considerar para entender procesos sociales que no suelen estudiarse bajo ese nombre. Estoy pensando en la integración y desintegración económica, la descomposición de muchas sociedades y la difícil ubicación de los jóvenes en mercados laborales que los excluyen. Al expandir así el análisis, la interculturalidad aparece como una clave para repensar la teoría social y la relación entre las ciencias sociales. Varios antropólogos han sugerido que la cultura no es ya el sujeto central de su disciplina, sino más bien la interculturalidad. Estoy pensando en nombres como los de Arjuna Padurai o Marc Capellet. La globalización económica y los usos de tecnologías digitales acentúan la interdependencia de sociedades que se habían desarrollado por separado. No es un componente actual
de la crisis del capitalismo, la confrontación entre maneras diversas de entender el desarrollo en Oriente y Occidente. Si miramos los fracasos de la unificación europea y aún las políticas separatistas en varios países, como en España, es necesario combinar el estudio de la regresión económica con las dificultades de convivencia de lenguas y estilos de vida. En otras épocas pudimos pensar que la interculturalidad era un tema de la antropología. Ahora advertimos que la posibilidad de sostener intercambios transnacionales de bienes y mensajes, las tensiones que suscitan las migraciones y el vivir con extranjeros interesan a todas las ciencias sociales. Comencemos poniendo al día la geografía de la diversidad. Al contrario de los temores que atribuían a la globalización una creciente homogeneidad de las culturas, persiste la heterogeneidad histórica de América Latina y el Caribe. Actualmente hay en esta región 5.222 pueblos originarios o indígenas. Si podemos iniciar el PowerPoint, gracias. La segunda imagen. México, con 67 etnias, tiene la cifra más alta de población indígena, 9.504.184 personas, o sea, un 9% de los habitantes. Ay, se va. Borré. Está cliqueando. Déjalo poco. Los mejores planes de la ciudad. Hola, me llamo Nico Villalba y dedico mi tiempo a dos cosas: escribir y enseñar a escribir. El mapa de la interculturalidad, supongo que tomado de un subtítulo de un libro que publiqué hace casi 10 años, referido a la diversidad cultural. Los cambios recientes han vuelto visibles otros movimientos interculturales que también necesitamos considerar. Pero hay países con porcentajes mucho más elevados, como Bolivia, con 66.2%, y Guatemala, con 39.9% de indígenas. Según las estadísticas oficiales, habría en América Latina 28.858.580 indígenas, o sea, el 6%. Es una cifra de UNICEF. Otras estimaciones oscilan entre 40 y 50 millones, como la del PNUD, que atribuye a los indígenas ser el 10% de los latinoamericanos. ¿A quién creerle? Hay desde hace años objeciones a todas las estadísticas que se han hecho. Me acuerdo la que hacía hace más de 2 décadas Guillermo Bonfil, ese gran antropólogo mexicano, que llamaba la atención a algo que podemos ver en el mapa. Paraguay tiene indicado un 2.10% de población indígena, pero hay 80% de la población que habla guaraní. Seguimos enredados en dos problemas crónicos de las ciencias sociales y de las políticas demográficas. Uno es la discusión irresuelta sobre las categorías de los censos y las preguntas que se usan para registrar la población indígena. En algunos países se identifica como indios a los que hablan las lenguas originarias. En otros
se guían por la autoidentificación de los encuestados. Algunos siguen empleando los criterios de color o raza, y hay quienes sostienen que es mejor no diferenciar a los indígenas en los censos para no discriminarlos. Una de las naciones en que la falta de acuerdo sobre los modos de contar a la población genera más discrepancia es Ecuador. Según el censo de 2001, siguiendo el criterio lengua, habría 582.542 indígenas, y con el criterio autoidentificación, 834.418, lo que daría un 4,3% o un 6,8% sobre la población total respectivamente. Pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el CONAIE, aseguró en 2006 que en el país el 33% de la población era indígena. La segunda cuestión es saber si tiene sentido nombrar como indígenas a etnias diversas. ¿Por qué unificar, por ejemplo, a los 241 pueblos aborígenes de Brasil, a los 83 de Colombia o a los 43 de Perú? Menos aún pueden agruparse como un único fenómeno social a etnias de diversos países de América Latina, los aymara de Bolivia, los mapuche de Chile, los nahuas y mayas de México, los kuna de Panamá y los yanomán de Venezuela. Incluir a todos en un mismo paquete es negar sus demandas de autonomía territorial y autodeterminación política, lingüística y económica. En Bolivia o en Guatemala, el hecho de que los indígenas sean mayoría tampoco los convierten en sinónimos de bolivianos o guatemaltecos, porque la noción de indígena se desglosa en muchos grupos y porque históricamente sus demandas han sido reprimidas o subestimadas. En síntesis, como dice Miguel Bartolomé, la noción de indios es una construcción histórica colonial prolongada por los estados nacionales modernos. Aún más difícil es ponerles nombres y cifras a los llamados negros afroamericanos o afrodescendientes. Pese a que algunas estimaciones les adjudican el triple de volumen demográfico que a los indígenas, se habla de unos 150 millones de afroamericanos en América Latina y el Caribe, sus territorios están poco definidos, suelen ser el sector más pobre, con los trabajos peor remunerados, menos organización política y bajo reconocimiento por parte de los estados. Aún en el país con mayor población de origen afro, Brasil, donde se estiman alrededor de 80 millones, las estrategias históricas de blanqueamiento y las políticas recientes de acción afirmativa hacen difícil responder a la pregunta ¿quiénes son negros? Ni siquiera en los movimientos afro hay acuerdo acerca de si esta duda se resuelve por pruebas de DNA, aceptando la autoidentificación o aprovechando la política de cuotas. Vemos así que una forma primaria de interculturalidad es la que se oculta bajo los agrupamientos estadísticos que subsumen como indígenas o afrodescendientes a centenares de grupos con perfiles culturales muy distintos y los colocan a la fuerza como miembros de una entidad abstracta, lo indígena o lo afroamericano. En paralelo a la interculturalidad compulsiva de las estadísticas, se han producido las mezclas de las migraciones. En varias ciudades mexicanas, por ejemplo el Distrito Federal, entre las llamadas lenguas indígenas predominan hablantes de náhuatl, que se agrupan principalmente en las delegaciones del sur de la capital, Tlalpan, Milpalta, Tláhuac, y eligen sus autoridades de acuerdo con las tradiciones comunitarias. Pero interactúan los náhuatl en la misma ciudad con migrantes indígenas de otras regiones del país y, por supuesto, con la mayoría de hablantes de español y con decenas de miles que se comunican en inglés. En ciudades de frontera de México con Estados Unidos, como Mexicali y Tijuana, conviven mayas, purépechas, otomíes y representantes de casi todas las etnias de México,
que al no poder migrar a Estados Unidos se quedan de este lado de la frontera. Me gustaría pasar ahora a analizar en qué sentido la heterogeneidad cultural de América Latina y del Caribe es un objeto de estudio transdisciplinario. La complejidad de la convivencia intercultural ha llevado en varios países a convertirla en asunto de la sociología política. Un diálogo creativo entre sociólogos, políticos, antropólogos y movimientos sociales ha contribuido a que los modelos homogeneizantes de la modernización, que ignoraban las diferencias culturales, vayan admitiendo dentro de la misma sociedad los derechos de cada grupo. Varias constituciones nacionales se reformaron para consagrar lo que llaman países pluriculturales. Colombia en 1991, México en 1992, Brasil y Ecuador en 1998. Se ha pasado de las políticas asimilacionistas, según las cuales las lenguas y costumbres de los pueblos originarios serían obstáculos para el desarrollo, a implantar educación multilingüe y programas educativos multiétnicos. Los países más innovadores no solo dan enseñanza multicultural, forman en y para la interculturalidad. Sabemos que esta transformación no se produce sin conflictos. De modos diversos, estos conflictos ocurren en Guatemala y otros países donde los movimientos indígenas son negados violentamente, o en Bolivia, el país donde el cambio de régimen político es resistido por antiguas élites y un sector de las clases medias. Hay que decir que estos avances están siendo erosionados no solo por las disputas internas en cada nación, sino por la descomposición económica, regional y mundial. Una zona donde es muy visible la contradicción entre avances interculturales y regresión económica es la Unión Europea. El continente donde se construyó la integración multinacional más compleja y con más sentido social. Al desarrollar entre países con muchas lenguas un diálogo arduo para configurar una región fuerte en medio de las disputas globalizadas, como los programas MIDIA o Euroimage. Sin embargo, la asociación del fortalecimiento económico regional con programas de educación multilingüe, más las decenas de miles de becas para que estudiantes españoles hicieran parte de sus estudios en otros países, tantos millones de euros invertidos para expandir el cine y la televisión, incluso en naciones con bajo equipamiento cultural, se deshacen bajo las acciones desestabilizadoras de la gobernabilidad ejercidas por las agencias calificadoras y los bancos, con la complicidad de muchos gobiernos. Dos países fundadores de la democracia y el cosmopolitismo moderno, estoy pensando en Grecia y Francia, ven crecer el nacionalismo racista. Francia expulsa a gitanos, africanos y latinoamericanos. Grecia, asfixiada por imposiciones económicas externas y corrupción interna, ve crecer un partido neonazi, Aurora Dorada, según el cual echando a los extranjeros, incluso de otros países de Europa, se saldría del precipicio. En Hungría, Finlandia y Holanda también se vuelven fuerzas políticas protagónicas las que proclaman que todo se arreglará si expulsan a los diferentes. Cuando la discriminación no es ocurrencia de represores o minorías, sino que se vuelve un recurso clave para la organización social, a través de partidos que llegan al tercer lugar en resultados electorales, hay que, como en varios países europeos, hay que trascender el análisis cultural y las estrategias educativas. Necesitamos pensar socialmente las catástrofes económicas y el papel que tienen los agentes financieros en la interculturalidad. ¿Cómo se desenvuelven hoy las relaciones entre economía e interculturalidad en América Latina? La estigmatización de los extranjeros, por ejemplo, de bolivianos y paraguayos en Argentina, comenzó antes del neoliberalismo, así como ocurrió en Estados Unidos con los mexicanos y en México cuando se discrimina a los migrantes centroamericanos. Pero en estas y otras naciones,
Las xenofobias históricas se agudizan ante la dificultad de explicarse las crisis. Si las ciencias siguen teniendo por vocación desmitificar la irracionalidad, es preciso estudiar como factores cómplices a los gobiernos que entregan alegremente dineros públicos a los bancos, las políticas migratorias y las diversas formas de reprimir las diferencias culturales. El estudio transdisciplinario, además de una necesidad epistemológica, es una urgencia para abarcar la articulación de variables sociales, culturales y políticas que intervienen en la degradación combinada del capitalismo y la democracia. La interculturalidad es un proceso comunicacional. Se ha expandido, como dijimos, con el aumento de las migraciones. El otro factor que reconfigura el mapa es la reorganización mediática y transnacional de las comunicaciones entre culturas. Los medios de comunicación, nuestros recursos culturales y políticos más transnacionalizados, parecen tener poca capacidad para organizar la convivencia entre diferentes. Carecemos, en países tan multiétnicos como México, de televisoras indígenas, y en general existen muy pocas radios y medios escritos en lenguas aborígenes. Las mayores empresas de producción musical y cinematográfica no ven la globalización como interconexión de los diferentes, sino como expansión concentrada de las culturas hegemónicas y de versiones estilizadas de la otredad, solo de aquellas que pueden aparecer reconciliadas o que conviene estigmatizar. Los etnomusicólogos describen estas operaciones de reducción de lo discordante a propósito de la world music, que mediante artificios electrónicos como la ecualización vuelve fácilmente conmensurables estilos culturales cuya distancia reclamaría esfuerzos personales y colectivos de comprensión. Quienes quieran ver con más detalle este punto, lean los trabajos de José Georges de Carvalho. Esta equilibración forzada que hace la ecualización de intensidades, tradiciones e innovaciones puede ser grata en la acústica de aeropuertos, no para la elaboración trabajosa de ciudadanías mundializadas. En los viejos tiempos de control estatal de las culturas, lo opuesto a la diversidad era la homogeneidad nacionalista. Cuando prevalecen las industrias culturales privadas y transnacionales, lo que atenta contra la diversidad es la concentración. Hay que agregar que concentración no es sinónimo de homogeneidad. La concentración monopólica de los medios opera seleccionando algunas manifestaciones de la diversidad, ciertos contenidos, y les da distintas escalas de visibilidad. Por ejemplo, los grupos editoriales españoles, como Santillana, publican a los novelistas que ellos juzgan más prestigiosos o vendibles de cada nación, pero no todos los autores que editan circulan en el conjunto de los países hispanohablantes. La mayoría queda dentro del mercado nacional. En el mundo editorial, como en el de la música, hallamos una distribución concentrada y desigual de la diversidad. Los estudios comunicacionales han mostrado el carácter multidimensional de esta distribución desigual. No sucede siempre como se pensó a fines del siglo pasado, como simple confrontación entre norte y sur. En algunos campos, por ejemplo el cine, prevalece el de origen estadounidense, aunque la creciente presencia de las cinematografías asiáticas y latinoamericanas, junto con el abaratamiento de la producción y la expansión de redes alternativas gracias a tecnologías digitales, está multiplicando las interacciones entre las culturas no dominantes. En la televisión, el desarrollo de corporaciones latinoamericanas como Televisa y Globo, que exportan del sur al norte, y el crecimiento de canales educativos y culturales en América Latina, exige repensar los circuitos de representatividad y comunicación regional. Sigue importando parcialmente la oposición norte-sur.
Pero surgen otras cuestiones ligadas a la capacidad de autogestionar de las naciones cuando la transnacionalización y digitalización comunicacional nos permiten elegir repertorios más diversos. La nueva ley argentina de medios que redistribuye el espectro comunicacional entre actores públicos, privados y comunitarios ejemplifica la importancia del papel de los Estados. ¿Cómo se juega hoy la ampliación intercultural de la oferta? ¿En qué medida depende de la capacidad de elegir de los receptores y en qué grado se necesitan políticas de Estado? Voy a dar un ejemplo recordando el debate ocurrido en un coloquio sobre conflictos interculturales realizado en junio de 2007 en el Centro Cultural de España en México y en el que participaron algunos españoles y varios latinoamericanos. El libro con ese título, Conflictos Interculturales, está publicado por Gedisa. En una mesa sobre industrias culturales, un estudiante de posgrado, luego de escuchar a los ponentes, les hizo estas críticas. Cito: la primera premisa es que el consumidor, el ciudadano, no es capaz de elegir. Tiene que llegar el Estado o el académico a evangelizarlo, alfabetizarlo, educarlo al pobrecito, víctima de los medios, y creo que esa visión paternalista del televidente es una visión que tienen muchos los políticos en América Latina y en España. Habría que darles un voto de confianza a los consumidores porque son menos tontos de lo que creemos. Los consumidores, agregaba este estudiante, pueden escoger y pueden quizá preferir ver programación americana más que nacional, porque quizá para ellos lo americano es lo mejor. En lugar de tener cierta americanofobia, que es muy común en la academia, quizá podemos preguntarnos, ¿por qué los consumidores prefieren eso? Uno de los ponentes, Emily Prado, respondió, cito, es una cita un poco larga, pero van a ver qué sabrosa: no tengo ninguna americanofobia. Valoro los elementos de excelencia que tiene la industria audiovisual norteamericana, lo cual no obsta para que podamos señalar cuál es su rol en el conjunto de la distribución de productos televisivos en el mundo. Recordó entonces Emily Prado que ni en Estados Unidos ni en España el cine latinoamericano alcanza el 1% del tiempo de pantalla. Y siguió: la segunda cuestión a la que usted apela, le decía a esta persona del público, es la capacidad de escoger. Efectivamente, yo soy partidario de que los ciudadanos puedan escoger, y para ello hay que ofrecerles diversidad. Dada mi condición de director de los observatorios permanentes de la televisión en Europa, Euromonitor, y en los Estados Unidos de Norteamérica, USA Monitor, puedo certificarle que tal diversidad no existe. La multiplicación de canales no ha dado como consecuencia la diversidad. Llevo en el DF 3 días y he visto, dice Prado, mucha televisión, toda la que he podido. Le aseguro que he visto lo mismo que veo en todo el mundo. Lo mismo incluso cuando son productos generados por la industria nacional, porque están haciendo los mismos géneros con los mismos formatos. Cierto, con un tinte local. En vez de Operación Triunfo de España, o Pop Idol de Gran Bretaña, o American Idol de USA, se llama La Nueva Banda Timbiriche. Pero todos son un reality game para generar competencias musicales en un grupo de ciudadanos corrientes que aspiran a convertirse en figuras. Es decir, estamos reproduciendo los mismos contenidos en todo el mundo. Yo defiendo la capacidad de elección del ciudadano, pero para elegir hay que tener entre qué optar. Por lo tanto, no es paternalismo decir que hay que multiplicar la diversidad de la oferta, y si para conseguirlo hay que hacer políticas públicas, tampoco es paternalismo. Por lo mismo que hacemos escuelas u hospitales, podemos hacer una oferta pública de televisión que promueva una diversificación de la oferta, aunque tenga que pagar unos peajes, porque solo cumplirá sus funciones si tiene audiencia, y tendrá audiencia si también es deudora de algunas de las fórmulas de la televisión generalista comercial. Pero aún así... Listo, chicos, muy bien. Hasta ahí
la contextualización de Néstor García Canclini sobre su obra, maravillosa, bastante larga, es amplia. Espero que la hayan escuchado súper bien. No sé si hubo fallas de recepción del video. No sé por allá cómo lo escucharon. Cuéntenme. Voy a hacer un paneo general nuevamente. A ver, Ana Manuela, cuéntame y aprovecha la oportunidad para hacer tu aporte. Perdón, profesora, no le escucho bien. El internet está mal acá en la universidad. Andrés Felipe Acosta. Profe. Hola, Leiner. Profe, disculpe, no sé si usted tendrá pues la posibilidad de mandar el link del video al grupo, porque yo creo que varios nos encontramos en la universidad y acá el internet no es que esté muy bueno. Por ejemplo, yo escuché el audio, el video yo lo escuché un poquito bajito y entrecortado, entonces como que no se entendía como muy bien, pero más o menos se entendían algunas cosas. Entonces, envíelo al grupo. Está aquí, guardar, copiar dirección de enlace. Aquí está. Lo vuelvo a enviar. Ahí se fue otra vez. Quienes quieren acotar y quienes hayan tenido buen internet, que hayan podido escuchar la relatoría de Néstor García Canclini y aprovechen la oportunidad de hacer también su aporte. Luis Miguel, Sharik, Roger, Ana Manuela, John, Abraham, Harold. Quiero escucharles la voz, chicos. Bueno, profe, de pronto no sé, hablo desde la perspectiva de los demás compañeros y de la mía. El video no tenía un audio muy elevado, entonces algunas cosas se entendían, otras no. Por suerte usted lo pudo enviar al grupo, bueno, al chat de esta reunión. Voy a copiarlo y mandarlo al grupo para que la mayoría de que no pudimos entenderlo bien o de pronto completo, de igual no pasemos por alto esa información importante. Entendible y comprensible. Pero acuérdense que ya ustedes leyeron el libro de Néstor García Canclini, Diferentes, Desiguales y Desconectados. Así que lo pueden hacer con toda libertad de autonomía en este momento. Por eso es que estoy llamando a lista aquí a Ana, a Andrés, a Carlos, a Harold, a John, a José Carlos, a Kevin, Leiner, Luis Miguel, María José Tamara, Natalia, Roger, a Jainer Pimienta y a Sharik, que son los que se han mantenido. Adelante. Hola, profe. Yo me Hola, encuentro aquí en la Mari. universidad. Creo que mi internet no es el mejor. No entendí mucho, para serle sincera, de la conferencia y video de Néstor García, pero sí leí, tomé apuntes del primer capítulo que usted en la clase pasada me lo asignó. Entonces, en ese primer capítulo empiezan hablando quieren abordar lo que es la cultura. Pero antes de todo, al principio se menciona el autor que es un concepto, en un principio fue un concepto extraviado porque fue y sigue siendo utilizado por múltiples aspectos en la cultura, en la política, ahí mencionan que en guerras culturales, que puede ser utilizada como un instrumento. También mencionan, por ejemplo, de la cultura yihad, que lo interpreté por un lado como de las modas, vestimentas, y en eso también tiene que ver con la cultura. Eso quiere decir que es un término polisémico.
Así que frente a toda esta situación y diversidad de conceptos que había sobre cultura y diversas maneras de aplicarla, las ciencias sociales intentan construir un consenso sociosemiótico, como menciona en el texto, que eso significa el significado de la cultura y acepta la diversidad de significados que hay y que van a variar dependiendo de la ubicación de unas prácticas, creencias, identidades pues, que son propias de diferentes culturas o ubicaciones que nos encontremos como sociedad. Entonces, uno de estos, ellos dicen que para hablar de cultura, primero él la separa de otros conceptos que son muy importantes y que empieza, por ejemplo, diferencia entre cultura y civilización, luego naturaleza de cultura y por último termina con sociedad y cultura. Respecto a la civilización, en ese principio, bueno, todo esto fue explicado desde perspectivas de antropólogos. Entonces, estas nociones de cultura, esta primera, habla de que la cultura, era educación, ilustración, ser fino, tener conocimientos intelectuales y todo esto estético, o sea, como las bellas artes. Y que fue apoyada por la filosofía idealista que decía que todo venía como de la mente, todo venía del mundo de las ideas y en oposición al materialismo, que decía que todo tenía que ser lo tangible. Entonces, esta primera diferencia entre cultura y civilización, él la ejemplificó con un ejemplo de, lo de la naturaleza es aquello que el hombre no ha intervenido. Mientras que lo de las civilizaciones, cuando ya el hombre interfiere en esta naturaleza y lo moldea, lo crea con un propósito a su antojo, y lo puede convertir en obras de artes o darle diferentes usos. Esto arroja unas críticas, porque separa enseguida, marca una diferencia entre lo corporal y lo mental, y también una división social y de clases, de estratos. Porque en sí bien, la persona que extrae este mármol de la naturaleza, yo lo entendí como esta persona obrera y enseguida uno lo ubica en un estrato social o una clase social más baja. Pero en cambio, esta persona que ya tiene el mármol en sus manos y lo va a moldear para venderlo, producirlo, cual sea el propósito que le quiera usar, entonces ya él es un artista, ya lo ubica en una posición social superior. Y esta visión de la cultura, por lo tanto, fue descartada y señalada como no adecuada. La segunda vendría siendo también sociedad versus cultura. Bueno, en esta segunda la sociedad es concebida como un conjunto de estructuras que organizan poder, política, recursos económicos, y estos van a determinar las prácticas sociales, las prácticas y dinámicas que se van a dar en la sociedad. Y la cultura vendría siendo la significación. Cómo uno le da el significado a las cosas, a esas prácticas, como vendrían siendo el lenguaje, tradiciones. Y esta sola visión de cultura y sociedad lo limitaba un poco a aspectos políticos y económicos de poder. Y voy a citar algo que leí en esa parte, pues, que decía, abro comillas, al conceptualizar la cultura de este modo, estamos diciendo que la cultura no es apenas un conjunto de obras de arte, ni de libros, ni tampoco con una suma de objetos materiales cargados con signos y símbolos. La cultura se presenta entonces como un proceso social y parte de la dificultad de hablar de ella viene de que se produce, se circula y se consume en la historia social. No es algo que aparezca siempre de la misma manera. Y ahí el autor ya se está metiendo con esto de que viene de la interculturalidad. Y situándonos en nuestra realidad, ahora mismo que estamos en un contexto globalizado, no se puede decir que una cultura no tiene influencia de ninguna o está alejada de todo. Ahora mismo nosotros tenemos influencias
de diferentes culturas y la estamos recibiendo constantemente de la televisión, de los medios, incluso de los productos que consumimos. Y él hace la analogía, el autor, de que la cultura no es una piel permanente, sino que como si fueran diferentes camisas. Va a variar, depende de ocasiones, momentos específicos, o sea, depende, se puede cambiar, se puede modificar dependiendo de unas condiciones. Y ahí va a terminar mi aporte, profe. Bueno, Mari, excelente. Muchas gracias por este ejercicio de tu lectura. Creo que vas por un buen camino haciendo ese recorrido conceptual sobre esa noción tan importante como lo es la cultura y el abordaje que se le debe dar de manera epistemológica desde las distintas disciplinas o campos del conocimiento que la abordan, para luego relacionarla con los procesos de interculturalidad. Acabo de escribir en el chat de esta videollamada, chicos, que para la próxima clase tenemos 2 tareas. Una, la entrega del texto o de la análisis de los libros o de los textos que nos hemos leído a propósito de aquella pregunta que se elaboró en clases y que, bueno, ya arrojó algunas respuestas de parte de ustedes de manera escritural, pero que ahora tienen que asociarla, adicionalmente tienen que asociarlo con el texto de Néstor García Canclini. O sea que tienen que ampliar ese texto que me van a entregar la próxima semana. Repito, el texto que me van a entregar, que era para entregarlo hoy, pero que me van a entregar el próximo miércoles, deben ampliarlo, ya que deben incorporar el análisis de ese capítulo que se leyeron de Néstor García Canclini y también el video o la conferencia de Néstor García Canclini que acabamos de visualizar y que seguramente ustedes van a completar en sus casas. Y en segundo lugar, o como segunda tarea, preparar muy bien ese capítulo que usted se leyó para poderlo desarrollar en la próxima clase a través de un espacio que vamos a titular Diálogo de Saberes sobre la sociedad, la cultura y la interculturalidad. Capítulo a capítulo, así que prepárense, chicos, muy juiciosos, así como María José acaba de hacer su ejercicio. Todos deben obligatoriamente hacer sus aportes uno por uno para ir sacando conclusiones. Entonces les agradezco su atención, su participación, su concentración y espero que ya el miércoles que viene de la próxima semana nos podamos ver y podamos retroalimentar pues ya esta última lectura, que es la última lectura de este primer curso. ¿Listo, chicos? Quedamos así entonces. ¿Listo? ¿Todo el mundo entendió? Tarde. Listo, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Voy a detener la grabación.